¿Cómo están amigos de Radio María? Bienvenidos a su programa. Quiero contarte mi experiencia de fe que transmitimos todos los domingos a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Estamos en Radio María, Washington. Mi nombre es Luis Salas y bueno, soy voluntario de aquí de Radio María con mucho gusto, con mucho cariño, siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor para nuestra emisora, la Radio de la Madre. En esta oportunidad tenemos a nuestro ya conocido hermano Jesús Manuel Rodríguez, que se conecta directamente desde España con temas de apologética. Entonces, temas muy importantes, muy interesantes, que él pues siempre está con nosotros, normalmente una vez al mes. Así que vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro queridísimo hermano Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Luis, pues aquí estamos un mes más en Radio María para explicar temas de la fe católica. Muchas gracias por tu invitación. Esperemos que estéis muy bien por allí, por Estados Unidos, que ya hayáis salido de esta pandemia. Nosotros aquí en España parece que ya estamos saliendo, ya estamos volviendo a la normalidad poquito a poco. Bendito sea el Señor, eso es una gran noticia, y bueno, eso esperamos también nosotros por aquí, así es que nos mantenemos siempre en oración por nuestro bienestar, ¿no? Y del mundo entero. Así es que, ¿qué te parece, Jesús, si antes de empezar hacemos una oración a nuestra Santísima Virgen María con Ave María y así empezamos ya bien sintonizados eh, con Dios? Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces, iniciamos con este tema de fondo. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, que vamos a desglosarlo. Bueno, gracias al hermano Jesús, que él ha preparado esto para todos nosotros. El tema de hoy es los padres de la iglesia. Interesante, muy interesante, así es que hay que tomar mucha atención. Si tienen también ahí un cuaderno, un lápiz o lapicero de apuntes, por favor tomen nota de algunas citas bíblicas que él nos va a dar para también poder asociarlo y profundizarnos más en el tiempo que nosotros dispongamos. Así es que pero antes de eso, vamos a preguntarle a Jesús cómo estamos con el tiempo. Últimamente ha estado usted muy ocupado con muchas preparaciones que tiene que hacer para, bueno, obviamente que está trabajando también en las plataformas sociales y eso es muy importante. ¿Cómo le está yendo últimamente en ese proyecto, Jesús? Bueno, a nivel lo que es laboral de mi trabajo, estamos, bueno, pues afrontando, digamos, un poco la crisis económica que viene al país, pero bueno, ayudando y saliendo adelante laboralmente. Y luego a nivel de apostolado, pues también estamos con mucha tarea ahora este mes o estos próximos meses, porque nos están saliendo bastantes cosillas. Yo creo que el tiempo este de pandemia ha sido, digamos, hay que ver el lado bueno y ha sido una experiencia para la iglesia para darse cuenta de que en las redes sociales también se puede ayudar a la gente, también se puede evangelizar. Entonces, que hay que incentivar las redes sociales y bueno, pues parece que la iglesia se ha animado a esta tarea, ¿no? Y entonces, pues nos están saliendo, ya te digo, bastantes cosillas en las distintas redes sociales, en distintos canales o programas que llevan apostolados de diferentes personas. Ujú. Parece algo irreal, ¿no? Que ahora que estamos en casa, confinados, obviamente, estamos teniendo más trabajo. Y eso es bueno. Sí, sí, es un poco irreal, pero yo también creo que es una cuestión de que antes, pues a lo mejor no, uno no se daba tanta cuenta de lo que es necesario hoy en día las redes sociales para la evangelización y para poder llegar a más personas, ¿no? Y ahora con esta pandemia, pues uno se ha dado cuenta de eso, ¿no? De que tenemos las redes sociales y tenemos que aprovecharlas para cosas productivas y Claro. cosas buenas, ¿no? Entonces, yo tengo
un libro que me compré hace tiempo de Scott Hahn que dice la evangelización de los católicos. Y uno de los puntos fundamentales que él toca es la evangelización en los medios digitales, en las redes sociales, ¿no? Entonces, es una manera de poder llegar a más personas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él de que tenemos que aprender a usar muy bien estos medios digitales que pues, la tecnología pone a nuestro alcance, ¿no? Tanto radios como televisiones, como Facebook, como YouTube, etcétera. Maravilloso, maravilloso. Y la verdad que no solamente ustedes, sino la mayor parte de las personas que estamos en esto, en la parte de evangelización, las comunicaciones y todo eso, es como que nuestra vida ha cambiado, pero lo vemos como algo más fructífero, algo que nos hace llegar mucho más allá de las fronteras virtuales, obviamente, ¿no? Y qué bueno, Jesús. Bueno, pasemos a este tema tan importante, que es los padres de la iglesia. Creo que no es un tema muy, digamos, común en el sentido de que se habla, ¿no? Con frecuencia en nuestra iglesia, en pensar en nuestros grupos de oración o algunos movimientos que no deja o no dejamos de verlo como muy importante, pero lo dejamos tal vez para el último, para después. Pero ese después se convierte en algo que ya se dejó del todo. Y bueno, no en todos los casos sucede, obviamente, ¿no? Pero nos gustaría que nos digas de qué se trata esto, qué son los padres de la iglesia y por qué es tan importante tenerlo presente. Muy bien, Luis. Pues básicamente quiero empezar un poco para que todo el mundo se sitúe con dos textos bíblicos, ¿vale? Que nos van a ayudar a introducir este tema. El primer texto bíblico lo encontramos en Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo 20, ¿no? Dice así, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta la habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Vale, esto se está diciendo porque los apóstoles iban a elegir a un sustituto de Judas. Ese sustituto luego fue San Matías, ¿no? Entonces tome otro su oficio, es decir, que cuando un apóstol moría, pues otro le venía sustituyendo, ¿no? Luego tenemos otro texto que también nos va a ayudar un poco, que es Tito 1:5. Vuelvo a repetir, Tito 1:5. Y dice así, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Esta es una carta que San Pablo escribe a uno de sus discípulos, Tito, y le dice que le ha dejado en Creta para establecer, pues, obispos, presbíteros, etcétera. Es decir, hay una sucesión apostólica. Esta sucesión apostólica quiere decir que por imposición de las manos, los apóstoles nombraron una serie de sucesores. Pues bien, esos sucesores que vendrían a pertenecer a la primera generación y a partir de ahí las siguientes generaciones cristianas es lo que en la iglesia se va a ir llamando padre de la iglesia, padres apostólicos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la definición de un padre de la iglesia? Llamamos padre de la iglesia a aquellos escritores eclesiásticos de la antigüedad cristiana que se han distinguido por su ortodoxia doctrinal, santidad de vida y han sido reconocidos por la Iglesia como testigos de la tradición. Evidentemente, aquí hay un concepto y es que dentro de los padres de la iglesia están los que se conocen los padres apostólicos, que son aquellos que convivieron con los apóstoles o tuvieron algún tipo de relación con ellos y los podemos situar pues entre el año 30 y a lo mejor el año 150, 160 después de Cristo, ¿no? Más o menos la primera generación cristiana. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues es un poco lo que dijimos antes, ¿no? Son escritores eclesiásticos de la antigüedad cristiana, entonces ellos han escrito lo que nosotros ahora tenemos en nuestro catecismo o en nuestra fe de la iglesia, ellos son los que poquito a poco lo han ido desgranando y han ido poniendo esas bases de la fe, ¿no? Entonces, ellos destacan por ortodoxia doctrinal, santidad de vida.
Y antigüedad, evidentemente antigüedad porque se remonta a los apóstoles, ortodoxia doctrinal porque en sus escritos no vamos a encontrar ningún tipo de doctrina herética. De hecho, una de las cosas fundamentales que tienen los padres de la Iglesia es que lucharon contra las primeras herejías, podemos decir contra los gnósticos, contra los docetas, contra los arrianos. Luego, por otro lado, santidad de vida. O sea, la mayor parte de ellos murieron mártires y han sido declarados santos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, San Ireneo de León, San Clemente Romano, San Clemente de Alejandría, todos estos son santos porque llevaron una vida Ujú. ejemplar. Y por último, han sido aprobados por parte de la Iglesia, o sea, tienen un reconocimiento universal, ¿vale? Los padres de la Iglesia pues vivieron durante los 8 primeros siglos, ¿vale? Podemos decir que empiezan pues a partir de San Clemente Romano, que podría ser el primero, y terminarían pues con San Juan Damasceno hacia el año 750 o con San Isidoro de Sevilla en la parte occidental, porque San Juan Damasceno es de Oriente, hacia el año 630. Bien, entonces, ¿por qué son importantes los padres de la Iglesia? Que es la pregunta que me habías hecho. Bueno, pues yo considero que para un cristiano es muy importante conocer los orígenes de su fe. O sea, igual que cuando te viene una persona que no es católica y protestante o incluso un testigo de Jehová o un adventista y te pregunta oye, ¿por qué creemos en la Virgen? Oh, ¿por qué crees en la Trinidad? Te preguntan esta serie de cosas, tú le puedes fundamentar con las escrituras y está perfecto. Pero hay otra parte que es muy importante y es fundamentarlo con la historia. Es decir, no, es que desde tiempos apostólicos esto se ha venido creyendo. Y aquí tenemos las evidencias que dicen dar las evidencias de los primeros padres de la iglesia que ya creían eso mismo. O sea, la fe que nosotros ahora practicamos es una fe apostólica. Es lo mismo que creían los apóstoles y lo mismo que los apóstoles transmitieron a sus sucesores y así sucesivamente. Entonces, ¿importancia de los padres de la Iglesia? Pues lo primero de ellos son testigos privilegiados de la tradición. Ocupan una posición especial y privilegiada en la historia de la Iglesia y de la tradición cristiana porque ellos fueron los que delinearon las primeras estructuras de la Iglesia, establecieron firmeza y profundidad en muchos contenidos doctrinales y morales que permanecen válidos hasta hoy. Ellos son los que explican con claridad y precisión gran parte del contenido de la fe. Aquí podemos hablar, por ejemplo, estructura de la iglesia. Bueno, pues en las cartas, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía, ya encontramos que se mencionan a los diáconos, a los presbíteros y a los obispos, ¿no? Que es la jerarquía que venimos teniendo. San Ignacio de Antioquía vive, por ejemplo, en el año 106, o sea, es prácticamente contemporáneo con el último apóstol, con San Juan, ¿no? De hecho, fue discípulo de San Pedro, ¿no? Entonces es un testigo claro de las enseñanzas de San Pedro y nos está estableciendo cuál es la estructura jerárquica de la Iglesia. Y si nos vamos un poquito más adelante, San Ireneo de León es el primero que da la lista de obispos de Roma, de los 12, 13 obispos de Roma que habían sucedido hasta San Pedro, desde San Pedro hasta el tiempo en el que él vivió, pues ahí la encontramos. El término Trinidad, por ejemplo, un término tan común ahora en la teología católica. Bueno, pues ese término se lo debemos a Teófilo de Antioquía, que lo empezó a usar hacia el año 180. Entonces, ellos van poniendo esas bases, esa doctrina que luego con el tiempo se va a ir desarrollando. Entonces, testigos privilegiados de la tradición. En segundo lugar, el método que ellos tenían de enseñanza, el método teológico. Su método teológico que han transmitido a la Iglesia es luminoso y seguro, pero sobre todo sigue válido a día de hoy. ¿Por qué sigue siendo válido? Porque ellos siempre recurrieron primero a las Sagradas Escrituras para explicar todos los contenidos de la fe. Evidentemente, esto es una de las enseñanzas que, por ejemplo, la Iglesia recoge en distintas cosas, en distintos documentos o constituciones, por ejemplo, la Constitución de Iberbum, que dice que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Bueno, los santos padres recurren continuamente en sus textos, y los leemos, a citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muchas veces pues, para justificar ante los judíos que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Y tenían que recurrir a escrituras del Antiguo Testamento. Defensa de la fe como bien supremo y profundización constante en el contenido revelado, sentido de lo divino, son los primeros comentaristas de las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros ahora cuando cogemos una Biblia tenemos una serie de notas.
Son unas notas para ayudarnos a entender un poco el texto, pero ya desde los primeros siglos hay muchos textos de las Sagradas Escrituras que los padres han comentado en profundidad y son de una riqueza teológica muy grande en la que nosotros podemos profundizar y aprender mucho a la hora de leer las escrituras. Y es una cosa que recomiendo. Si se lee la escritura, intentar buscar algún comentario pues, de San Agustín o de algún otro padre de la iglesia que comente ese texto porque nos va a nutrir espiritualmente mucho. Luego también ponen las bases de la teología espiritual y de la vida ascética y de la moral cristiana. Pues evidentemente estas tres partes, estos tres pilares de la teología espiritual, la teología moral y la vida ascética han sido fundamentales a lo largo del transcurso de la historia de la Iglesia, ¿no? Todo el tema del monacato, todo el tema de la moral de la persona, todo el tema de la espiritualidad laical o espiritualidad de la vida consagrada, pues todo eso se lo debemos a que ellos han puesto esas bases. ¿Bien? Riqueza cultural y apostólica. Grandes maestros de la fe. La espiritualidad de los padres, como toda su teología, es una verdadera ciencia sagrada. Nos ilumina la mente, edifica y ayuda a alcanzar la santidad. Son guías seguras en el camino de la perfección cristiana. O sea, que si nosotros ahora mismo queremos, oye, tengo dudas, no sé qué, recurre a los padres de la iglesia porque ellos te van a guiar y te van a ayudar. Es como si fueran unos directores espirituales que con sus textos te ayudan a vivir en santidad. Entonces son libros muy interesantes para el cristiano, porque en ellos va a encontrar una riqueza que no conocía hasta ahora. Por otro lado, como sus escritos son catequesis, homilías o incluso refutan las herejías de su tiempo, son también muy pastorales y están escritos con una finalidad apostólica. Algunas cosas que la Iglesia, por ejemplo, le debe a los padres de la Iglesia. Pues, por ejemplo, el canon de las Escrituras, que se han fijado como regla de fe. Entre ellos, pues han ido estableciendo cuáles podían venir a ser los libros canónicos, los libros que forman la Biblia. El canon del Antiguo Testamento siempre fue el más discutido frente al canon del Nuevo Testamento, que más o menos siempre estuvo claro, aunque siempre hubo algunas cartas por ahí de San Juan o incluso algunas cartas de San Pablo que algunos no lo reconocían, ¿no? Pero ahí está el canon de las escrituras que se lo debemos también a ellos. Plasmaron los primeros símbolos de la fe, ¿no? O sea, nosotros ahora tenemos un credo que se ha plasmado en varios concilios, pero muchas de estas expresiones ya las encontramos en los padres de la iglesia. Por ejemplo, esto que decimos Dios de Dios, lo podemos encontrar, Dios, Dios de Dios, luz de luz, ¿no? Esto lo podemos encontrar en San Hilario de Poitiers, ¿no? Cuando él escribe una obra para refutar la herejía arriana, ¿no? La herejía arriana es básicamente la herejía que hoy profesan los testigos de Jehová, que negaban que Cristo fuera Dios, ¿no? Entonces hubo ciertos padres de la iglesia, como San Atanasio o San Hilario, que enfrentaron esta herejía y establecieron pues, una serie de fórmulas para explicar estas verdades de la fe. Y esas fórmulas se han cogido pues, en los símbolos de la fe que se llaman credo. Crearon también la liturgia cristiana, los ritos como hoy los conocemos. Nosotros tenemos el rito romano, ¿no? Pero en la iglesia hay una gran variedad de ritos. Por mencionar uno de ellos, el rito ambrosiano, ¿no? Que se da fundamentalmente en Milán, en la diócesis de Milán, y se le debe a San Ambrosio de Milán, ¿no? Que fue quien estableció este rito, o sea, que también influyeron en la liturgia. Y crearon la ciencia teológica, es decir, una armonía entre la razón y la fe. Ya San Agustín empieza a hablar de esto, de la razón y la fe, que no se pueden oponer, que tienen que ir de la mano, ¿no? Pues todo esto es una serie de riquezas culturales que nosotros encontramos cuando estudiamos y profundizamos en los padres de la Iglesia. Por otro lado, hemos de decir también que son los grandes defensores de la fe. Podríamos decir que sin ellos la fe católica hoy en día no sería la misma. Ellos estuvieron presentes cuando se dieron las más virulentas herejías de la cristiandad, como puede ser el arrianismo, nestorianismo, pelagianismo, herejías que hicieron tambalear la fe de la Iglesia y que ellos mismos, con sus escritos y grandes conocimientos teológicos, combatieron duramente hasta acabar con ellas. Pero además fueron grandes pastores de su rebaño, de manera que los cristianos de ese tiempo tenían guía segura para alcanzar la santidad. Tenemos, por ejemplo, a San Agustín de Hipona, que se enfrenta, por ejemplo, a la herejía pelagiana, ¿no? Los pelagianos venían a decir que no, es que somos salvos por las obras que hacemos, sin importar la gracia de Dios, sin importar los sacramentos. No,
San Agustín les corrigió. Nestorianismo, pues negaban evidentemente que Jesucristo, que en Jesucristo afirmaban que había dos personas, ¿no? No solamente una. Entonces, que María no podía ser madre de Dios. Bueno, pues contra el nestorianismo viene el concilio de Éfeso, pero fruto a un padre de la iglesia que se llama San Cirilo de Alejandría, que refuta a los nestorianos, ¿no? Entonces, ellos, además de refutar a los herejes de este tiempo, también van poniendo las bases de lo que nosotros vamos a considerar los dogmas, los futuros dogmas que vamos a tener en la iglesia, ¿no? Como el dogma de la maternidad divina de María de 430. La ciencia que estudia a los padres de la iglesia se llama patrística. Bueno, hay una pequeña diferencia entre patrística y patrología. Patrística estudia el pensamiento teológico de los padres, es decir, más o menos los escritos, cómo han pensado, lo que han creído, y luego la patrología es más bien centrándose en la vida y escritos de la misma persona. Bueno, dónde vivió, en qué época vivió, cuántos libros escribió, las obras que escribió, etcétera. Bien, entonces, ¿en qué periodo podemos decir que se divide la patrística? Bueno, la patrística se divide en tres periodos. El primer periodo iría desde el año 33 hasta el 325. Es el periodo premiceno. Hemos de recordar que después del concilio de Jerusalén, el siguiente concilio es el concilio de Nicea, que se produce en el año 325. Entonces, el primer periodo va entre la época apostólica, los años 30-40, hasta el concilio de Nicea en el año 325. En este primer periodo aparecen las primeras obras de la literatura cristiana, también hay una literatura apócrifa, aparecen los primeros símbolos de la fe, y es cuando nos encontramos con los padres apologistas y lo que también se conoce como las primeras apologías o las primeras defensas de la fe. Generalmente estas defensas pues eran ante los judíos o ante aquellos gnósticos que torcían torcían la fe cristiana. En el segundo periodo, que se conoce como el siglo de oro, va entre el año 325 y el año 450, 451 aproximadamente. En este, pues se conoce como siglo de oro porque es donde confluyen gran cantidad de padres y doctores de la iglesia. Además, están los padres más influyentes, como puede ser San Agustín de Hipona o San Jerónimo. ¿Bien? Y también es el siglo de oro porque es donde tienen lugar los primeros concilios ecuménicos, se escriben los primeros tratados dogmáticos, pero también es el siglo de las grandes herejías trinitarias y cristológicas que van a ser combatidas pues, por estos padres, ¿no? Y el tercer periodo, que ya vendría a ser la etapa final, pues va del año 450 hasta el siglo VIII. ¿Vale? Aquí básicamente predominan los temas morales, los tratados, ya no hay un desarrollo exegético como en los otros temas, ¿vale? Entonces, digamos, esto podría ser una breve introducción a quiénes son los padres de la Iglesia. Entonces, por último, para terminar con tu pregunta, Luis, lo que me gustaría comentar es que muchas personas, muchos teólogos influyentes y que han sido protestantes, han acabado convirtiéndose al catolicismo por la lectura de los padres de la Iglesia. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de John Henry Newman, ¿no? John Henry Newman, cuando fue anglicano, con un estudio profundo de los padres de la Iglesia, acabó abrazando el catolicismo porque veía que la fe que tenían los padres de la Iglesia era la que él encontraba en la Iglesia católica, ¿no? Y lo mismo le pasó, por ejemplo, al tan conocido converso estadounidense Scott Hahn, ¿no? Scott Hahn, que era un acérrimo defensor del protestantismo, un acérrimo protestante, pero se da cuenta de que cuando quiere encontrar las doctrinas protestantes de la sola escritura, de la sola fe en los padres de la iglesia, no las encuentra, sino que encuentra cómo hablan de la tradición, hablan del primado romano. Entonces él dice, no, pues si los padres son católicos, yo tengo que ser como los padres de la iglesia, ¿no? Que son los que han convivido con los apóstoles, muchos de ellos, o sucesores de estos, ¿no? Entonces, es muy importante el conocimiento de los padres de la iglesia porque te confirma la fe. Muy interesante, Jesús, lo que nos has informado, lo que nos has enseñado, la importancia de saber
todos estos aspectos de nuestra fe y sobre todo empezando por los pensamientos y la vida también de los padres de la iglesia. Antes de pasar a esta pregunta de diferencia, quería que si por favor puedes citar, si tienes bueno, eh, en tus notas, algunos de los padres de la iglesia para así más o menos familiarizarnos, tenerlo en cuenta, e incluso, Sí, ¿por qué no, de repente adquirir sus libros o algún libro que esté relacionado a ellos, que también sería muy, muy interesante? sí, voy a hablar de algunos. Por ejemplo, el primer escrito, bien es cierto que no es un padre de la iglesia, pero es un escrito que se mete dentro de la patrística, de la patrología, por su importancia, es el que se conoce como la Didache o la Didache, ¿vale? Es un escrito que viene compuesto hacia el año 60 o 100, ¿vale? Es posiblemente que haya sido compuesto por varios apóstoles, algún apóstol o algún discípulo de ellos, y es el primer catecismo, ¿vale? Entonces, aquí encontramos enseñanzas muy interesantes. Por ejemplo, Dice, he aquí el segundo precepto de la doctrina. No matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás al niño, ni lo inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería, no harás aborto a criatura engendrada en la orgía y después de nacido no lo harás morir. Bueno, pues evidentemente, ¿qué está condenando aquí? Está condenando el aborto, está condenando el adulterio, está condenando la magia, la hechicería, todas estas prácticas. O sea, una lectura actual del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo en el que el aborto es muy común, el adulterio es muy común, gente que consulte hechiceros, que consulte a adivinos, que acuda a la magia, es muy común, incluso católicos que no están bien formados en la fe y evidentemente caen en estas cosas. En cuanto al bautismo, ¿qué nos dice? Por ejemplo, la Didagel, el número 7. Pues he aquí cómo hay que administrarlo. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautiza en agua viva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiera ser en agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, echas 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues evidentemente nos está enseñando cómo hay que bautizar. Con una fórmula trinitaria y bien puede ser por aspersión o por inmersión. Cuando no hay agua, pues por aspersión, como viene haciendo la iglesia. Bueno, pues este es uno de los escritos. Otro, el primer padre que podemos citar, pues San Clemente Romano, ¿vale? Que fue el cuarto obispo de Roma, cuarto sucesor de San Pedro. ¿Qué escritos tiene? Pues tiene una carta a los Corintios, es una carta muy importante porque evidentemente es una prueba de ya la autoridad de la Iglesia de Roma hacia el año 96. Viene a escribir él, por ejemplo, a causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos han sobrevenido, creemos, hermanos, haber vuelto algo tardíamente nuestra atención a los asuntos discutidos entre vosotros. Es decir, él desde Roma se dirige a una iglesia en Corintio, en Asia, que no tiene nada que ver con la iglesia de Roma, pero acude a los problemas que hay, pues porque acude, porque es el pastor universal y el jefe de la iglesia, ¿no? Entonces, evidentemente le preocupaba la situación de esta iglesia. Es una prueba de cómo la iglesia de Roma se preocupaba, pues, por otras iglesias. Tenemos otro padre de la iglesia, también muy conocido en este primer periodo, San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía, sucesor, fue nombrado obispo por San Pedro, ¿vale? Sucesor en esa sede episcopal también de San Pedro, y es el primero, por ejemplo, que usa la palabra católica para referirse a la iglesia. La usa en el 106. Por doquier aparece el obispo, ahí está el pueblo, lo mismo que donde quiera que esté Jesucristo, está la iglesia católica. Mm. Carta a la iglesia de Esmirna. Bueno, San Ignacio de Antioquía escribe 7 cartas a 7 iglesias en su camino a Roma para ser martirizado, ¿no? Y pues encontramos muchas enseñanzas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios llama a Jesucristo nuestro Dios, pues evidentemente ya queda patente de que Jesucristo es Dios, ¿no? Doctrina que, por ejemplo, ahora mismo vienen a negar los testigos de Jehová. O, por ejemplo, en la carta a los magnesios.
Ahora bien, si los que se habían creado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo. Pues ¿qué nos enseña aquí? Que los cristianos ya no guardan el sábado, sino que guardan el domingo. Con lo cual, evidentemente, aquí todas aquellas iglesias protestantes que se llaman sabatistas, como los adventistas del séptimo día, que guardan el sábado, están erróneas, porque ya desde el año 106 hay testimonio escrito de que los cristianos guardaban el domingo. San Policarpo de Esmirna fue discípulo de San Juan, ¿vale? Y fue martirizado hacia el año 156. Y tenemos un texto de su martirio que es muy interesante. ¿Por qué? Porque mmm, nos enseña, por ejemplo, el culto a los mártires, que dice, y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitirá congregarnos según podamos, en gozo y alegría, y celebrar el aniversario de su martirio. Pues, ¿qué estábamos viendo aquí? Que ya los cristianos en ese tiempo tenían una alta estima a los mártires, incluso celebraban el aniversario de su martirio. Bueno, pues todos estos gestos litúrgicos, todas estas enseñanzas que hemos ido hablando a lo largo de estas citas que hemos leído, pues claramente se corresponden con la fe cristiana católica que nosotros profesamos, ¿no? Entonces, evidentemente, al leerlo, nosotros encontramos gran cantidad de creencias que nosotros vamos a profesar. Más padres, pues tenemos a San Justino Mártir, tenemos, por ejemplo, San Teófilo de Antioquía, que mencioné antes. Posteriores a estos podríamos tener San Cipriano de Cartago, Jesús, San me, Atanasio de Alejandría, me etcétera. parece interesante. ¿Podemos continuar con eso después de esta pequeña pausa que vamos a tener? Y vamos a ¿Sí? continuar con más citas de estos padres de la iglesia y sobre todo también algunas preguntas que se hace siempre en la comunidad, ¿no? La diferencia entre padres de la iglesia y doctores de la iglesia, porque hay cierta confusión a veces, especialmente a las personas que recién estamos entrando en estos estudios profundos. Así que vamos a regresar con más sobre este tema. En su programa quiero contarte mi experiencia de fe. Ya volvemos en un par de minutos. Bienvenidos a este su segundo segmento de su programa. Quiero contarte mi experiencia de fe. Estamos con nuestro amigo y hermano Jesús Manuel Rodríguez desde España y estamos hablando sobre los padres de la iglesia. Es un tema muy importantísimo. Y bueno, él nos estaba citando algunos padres de la iglesia para también tenerlos presentes y obviamente invitándolos, o invitándonos a nosotros también de buscar ese material importantísimo para estudiarlos a ellos y aprender de sus pensamientos que realmente son cruciales en nuestra fe. Son herramientas de apologética también que realmente no debemos dejar eso de lado. Así que muchísimas gracias a nuestro hermano Jesús por darnos ese alcance. Y vamos a continuar con algunos padres de la iglesia y también con esta pregunta que también crea un poco de confusión dentro de la iglesia, ¿no? Y quisiéramos también que él nos ayude a diferenciar entre padres de la iglesia y doctores de la iglesia. Así que adelante, Jesús. Muy bien, Luis, pues creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué es un doctor de la iglesia y qué diferencia hay entre doctor de la iglesia y que la Iglesia confiere a aquellos hombres y mujeres que se han distinguido por su doctrina eminente, independientemente de la época en la que hayan vivido? Aquí la diferencia con los padres viven entre el siglo I y el siglo VIII y el doctor de la Iglesia es a lo largo de la historia de la Iglesia. Podemos encontrar doctores de la Iglesia en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XII. En esos siglos ya no había padres de la Iglesia, pero
con los padres de la iglesia se da una cosa muy curiosa y es que hay algunos padres de la iglesia que la iglesia los ha considerado doctores de la iglesia y vienen bien saberlo, ¿no? Es decir, entre los padres de la iglesia son doctores ocho, que se les suele conceder el título de grandes doctores de la iglesia. Cuatro son griegos y cuatro son latinos. ¿Cuáles son? Pues los griegos son San Atanasio, San Basilio, San Gregorio de Nacianzo y San Juan Crisóstomo, y los latinos serían San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno. Bien, entonces, estos son a la vez de padres, también doctores de la iglesia, pero doctores de la iglesia hay muchos más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no pertenece a los padres de la iglesia, hacia el año 1200, ¿no? Que ya está fuera del siglo octavo. Y también es doctor de la iglesia. Santa Catalina de Siena, hay también mujeres que son doctoras de la iglesia. Mientras que los padres de la iglesia, evidentemente, estamos centrados en varones, que la mayor parte de ellos vienen a ser obispos o sacerdotes, ¿no? Que han sido de la iglesia. No tanto hablamos de madre de la iglesia, los que podrían ser mujeres, ¿no? Son hombres. Entonces, esa es la diferencia entre un doctor de la iglesia y un padre de la iglesia. Fundamentalmente, la época en la que vivieron. Muy, muy interesante. Gracias por esa clarificación. Ahora sí ya lo tenemos bien claro, la diferencia que hay. Y nos gustaría también, de repente, luego o en otro programa, hablar también de esto, de estos doctores de la iglesia, que eso, es muy interesante el tema. Bueno, seguimos entonces con los padres de la iglesia y estaba citando algunos de ellos. Creo que quedó también algunos que quisiera usted seguir, Jesús. Sí, vamos, voy a hablar de dos, ¿vale? Dos padres de la iglesia que son de los primeros siglos y los considero bastante interesantes, pues porque nos describen doctrinas que nosotros profesamos y creemos hoy en día, ¿no? Como vendría a ser, por ejemplo, el caso de San Justino Mártir, ¿vale? Este es un caso excepcional, ¿vale? Lo vamos a celebrar además el día de mi cumpleaños, el 1 de junio, que está ahí a la vuelta de la esquina, el próximo lunes, es el día de San Justino. Bien, es un santo que es laico, no es sacerdote, no es obispo, ¿no? Pero padre de la iglesia, bueno, pues fue un cristiano que defendió la fe fundamentalmente contra los paganos y contra los judíos. Entonces, tiene dos obras que se conocen como dos apologías y un diálogo con el judío Trifo. La principal enseñanza que nosotros encontramos en San Justino Mártir es que ya describe la Santa Misa y la describe de una manera muy bella. Tenemos, por ejemplo, aquí un texto muy bonito que dice, nosotros, después de haber bautizado al que ha creído y se ha reunido a nosotros, le llevamos a los hermanos, allí donde están reunidos, para rezar fervorosamente las oraciones comunes por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por cumplidores de los mandamientos, de suerte que acudamos con el ósculo de la paz, o el beso santo. Seguidamente, al que preside entre los hermanos se le presenta pan y una copa de agua y de vino. Cuando lo ha recibido, alaba, glorifica al Padre del Universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo y pronuncia una larga acción de gracia por habernos concedido esos dones que de Él nos vienen. Y cuando el presidente presente aclama diciendo amén. ¿Qué significa así sea? Y una vez que el presidente y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros se llaman diáconos, dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino y del agua sobre lo que se dijo la acción de gracias y también lo llevan a los ausentes. Este alimento se llama Eucaristía, de la que a nadie es lícito participar, sino al que cree en nuestra doctrina verdadera y que ha sido purificada con el baño del perdón de los pecados y la regeneración que vive como Cristo enseñó. Entonces, ¿qué nos está contando aquí? Pues nos está contando básicamente las partes un poco que tiene la misa, ¿no? Las preces, el beso de la paz, la Eucaristía, ¿no? Cómo se forma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, cómo eso se distribuye a los fieles. Tenemos un problema de señal. También ser los sacerdotes hoy en día. ¿Sí? Ahora sí,
teníamos un pequeño problema de señal, se frizó un poco la imagen, pero ahora sí, te tenemos bien. Prosigue. Vale, entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice, pues los apóstoles, en los recuerdos que de ellos compuestos llamamos evangelios, nos transmitieron que así le había sido mandado cuando Jesús, habiendo tomado el pan y dando gracias, dijo, haced esto en memoria mía, este es mi cuerpo. Y que habiendo tomado del mismo modo el cáliz, dando gracias, dijo, este es mi sangre. Y que solo a ellos les dio pan. Nosotros, por tanto, después de esta primera iniciación, recordamos constantemente entre nosotros estas cosas y los que tenemos, socorremos a todos los abandonados y nos asistimos siempre unos a otros. Y por todas las cosas de las cuales nos alimentamos, bendecimos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. El día llamado del sol, el domingo, se tiene una reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en las ciudades o en los campos. Se leen recuerdo de los apóstoles, de los evangelios, luego cuando el lector ha acabado, el que preside exhorta e incita de la palabra a la imitación de estos buenos ejemplos. Bueno, pues básicamente San Justino ya nos está detallando cómo era la misa en ese tiempo, ¿no? Se reunían el domingo, escuchaban la palabra, luego había una homilía, pues también hay unas preces, unas oraciones y hay una Eucaristía, una comunión, ¿no? Pues misa ya siente en el año 160. Entonces, los textos de San Justino Mártir son muy importantes para nosotros. Luego, el siguiente padre del que quiero hablar ya para terminar viene a ser San Teófilo de Antioquía. ¿Por qué quiero hablar de San Teófilo de Antioquía? Porque es un padre que lo considero bastante. Seguimos teniendo... ¿Ya? Sí. sí, es Es como... el primero que usa el término Trinidad, eh, que viene a expresar el misterio de Dios, la unión de tres divinas personas. ¿Sí? ¿Se escucha? a veces como que se frisa un poco, pero ahora estamos bien. Sigue nomás. Sí. Sí, sí. El término Trinidad, para referirse al ser divino, a nuestro Dios, expresa la unión de las tres divinas personas y es usado por San Teófilo de Antioquía como el primero de los cristianos y el primer testimonio que tenemos de este uso. Dice, los 3 días que preceden a la creación de los luminares son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Esto está en Autólico 2.15, que es una de sus principales obras que conservamos. Es el primero también que nos enseña que la Biblia es palabra divina y por tanto inspirada por Dios. Nos dice, también nos manda la divina palabra, y está hablando de la Biblia como palabra divina, someternos a los magistrados y autoridades y orar por ellos. Y hace referencia a Romanos 13.1, a fin de llevar una vida tranquila, 1 Timoteo 2. Y enseña a dar todo a todos, a quien honor, honor, a quien temor, temor, a quien tributo, tributo. Y cita Romanos 13 del 7 al 8. Por su parte, los hombres de Dios, portadores de Santo Espíritu y hechos profetas, recibieron del mismo Dios inspiración y sabiduría. Se hicieron discípulos de Dios, santos y justos. Por eso fueron considerados dignos de recibir la recompensa de convertirse en instrumentos de Dios y poseedores de su propia sabiduría. Bueno, pues aquí nos está enseñando claramente cómo Dios se valió de los hombres, pues, para escribir las escrituras y darles la sabiduría. ¿Vale? Entonces, a San Teófilo de Antioquía, pues le debemos fundamentalmente esas dos cosas. Considerar a la Biblia, aunque sea en un lenguaje muy primitivo, que luego con el paso del tiempo se irá profundizando, porque evidentemente los padres pusieron las bases. Luego hay un desarrollo doctrinal en el paso de los siglos donde la Iglesia va profundizando en todos estos misterios. Interesante, Jesús. Queremos pedir disculpas a la audiencia de que por ratos como que se frizaba la imagen. Es por la señal de internet, pero estamos ahora muy bien. O sea, gracias a Dios que hemos podido captar en su mayor parte el mensaje de nuestro hermano Jesús Manuel. Bueno, en los minutos que nos quedan, vamos a ver si podemos agregar algo sobre el tema de los padres de la iglesia. ¿Hay algún libro en particular, Jesús, que nos puedas recomendar ahora con este
con estas formas de obtener libros a través ¿no? de ciertas plataformas online. Si nos puedes recomendar algunos libros que nos ayuden a nosotros a profundizarnos un poquito más en este tema. Sí, bueno, puedo recomendar algunos libros que son muy interesantes para conocer la patrología, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Navarra, la editorial Leunsa, tiene un libro de patrología, ¿vale? Que es un del Instituto de Ciencias Religiosas, que es para introducirte en el mundo de la patrología, pues muy interesante porque te hace un resumen de los principales padres de la Iglesia Ujú. y te pone también algún texto de ellos, ¿vale? Ese libro sería muy interesante, lo podemos ver aquí, si queréis, Ah, ¿vale? muy bien. A los que nos ven a Patrología. través de Facebook Live, ahí pueden ver el libro titulado Patrología del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Ya. Muy bien. Luego también la editorial Ciudad Nueva tiene bastantes libros de patrología, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad, los padres de la Iglesia, Jesucristo, los padres de la Iglesia. También hay un libro, por ejemplo, del autor Guillermo Pons, que tiene la Virgen María en los padres de la Iglesia, y son libros muy específicos de ciertos temas de la fe, pues que recogen citas de los padres de la Iglesia. A nivel, digamos, un poco ya que no disponga de, de dinero para comprarse estos libros en internet, en la página, por ejemplo, Mercaba, ¿vale? Página Mercaba, www.mercaba.org. Ahí podemos encontrar un fichero de los padres de la iglesia donde encontramos muchos textos de distintos temas de los padres de la iglesia, ¿no? Y también en la página Testigo Fiel. En la página Testigo Fiel tiene una sección de patrística donde vienen los padres de la iglesia y sus principales obras en castellano. La verdad es que hay muchas más obras traducidas al inglés que al español, pero bueno, poquito a poco van saliendo obras en español. Y en Internet, en estas dos páginas, tenemos bastante material para ir leyendo estos textos de los padres de la Iglesia. Y luego también la editorial Ciudad Nueva ha sacado la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, ¿vale? Que son varios volúmenes y en los cuales en cada texto bíblico te pone un comentario de los padres de la Iglesia. Interesantísimo. Gracias por esa información, Jesús. Definitivamente vamos a tener que tomar nota de eso y bueno, adquirirlos. Así es que, bueno, se pasó el tiempo, gracias a Dios hemos podido obtener mucha enseñanza, mucha información de nuestro hermano. Y en estos minutos que queda, pues quisiéramos que él nos dé un mensaje final a la audiencia, como un resumen de todo lo que se ha tocado, y también a otro mensaje, tal vez, eh, que quiera usted dar a la audiencia, Jesús, algo adicional, y le agradecería mucho. Adelante, Jesús. Muy bien, Luis, pues nada, el mensaje un poco es que haya conociendo un poquito más de la riqueza y del tesoro que tiene la Iglesia Católica, en este caso dentro de los padres de la Iglesia, que se animen a leerlos, a estudiarlo y a profundizar, porque es una fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría que nos va a ayudar a profundizar mucho más y a conocer mucho mejor nuestra fe y además a fundamentarla mejor ante cualquiera que nos pida una razón de por qué somos católicos, ¿no? Demostrarles con bases históricas que la Iglesia y la fe católica se remonta a los apóstoles y por último pues decirles que como ya sabéis de otros programas yo llevo un ministerio con mi esposa que se llama Católico, que me pueden encontrar en Facebook, en nuestra página de Facebook, y también en nuestro blog de Religión en Libertad, donde hablamos pues, de temas de apologética, también de temas de manera y de espiritualidad. ¿No? Y también vamos a empezar a hablar un poco de los padres de la Iglesia porque considero que es un tema muy importante y que no hay que descuidar hoy en día. Entonces, allí nos podéis encontrar y localizar y seguirnos, que estamos actualizándolo pues, prácticamente todas las semanas con nueva información. Muy bien. Como que no se escuchó bien el portal de Convertidos Católicos. Ese es el portal que... En Facebook, ¿vale? Y el blog de Convertidos Católicos en Religión en Libertad. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues gracias Jesús por tu tiempo y bueno, te deseamos lo mejor. Sé que mucho trabajo, pero bueno, hay que seguir adelante.
Y si Dios permite, pues el próximo mes estamos de vuelta ya con otro tema. Posible que estemos ya con tu esposa Yasmín, tratando otros temas también distintos y muy importantes para nuestra fe. Bueno, sin más que decir, una vez más, gracias Jesús y a ustedes, hermanos de Radio María, por habernos acompañado en esta hora de su programa. Quiero contarte mi experiencia de fe. Les invito a una nueva edición el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora del este, por Radio María. Soy amigo Silvio Luis Salas, se despide la área metropolitana de Washington. Hasta pronto.